Hola, buen día. Qué bueno que abres este video de los devocionales diarios. Y hoy vemos Isaías capítulo número 44. Y te invito a que también lo leas en tu casa. Léelo y estoy convencido de que Dios hablará a tu vida. Y, y aduéñate de la palabra de Dios. Lo que el Señor nos dice en su palabra es verdad. Él no miente. Dentro de este capítulo, Dios se presenta como un Dios poderoso, un Dios en el cual podemos depositar toda nuestra confianza. En el versículo número 6 habla de que Él es el primero y el último. Dice, yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. O sea, confiar en ese Dios de que Él siempre ha sido y siempre será. Muchas veces entramos en pánico, ¿qué va a pasar de nosotros? ¿Qué vamos a hacer ante las circunstancias? En vez de buscar a ese Dios que dice, ven y refúgiate en mí. Ven, yo tengo todo bajo control. Confiemos en ese Dios. Pero también se define Él como la roca. Dice en el versículo número 8, no tiemblen, no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? Y él responde, no, no hay otra roca, ni una sola. Él es nuestra roca inconmovible. Y eso nos recuerda cuando el Señor da la enseñanza aquella que dice que un hombre edificó su casa sobre la arena y cavó solamente poco y construyó su casa. Vinieron fuertes vientos, tormentas, todas las situaciones difíciles y la casa cayó. Pero también nos habla en el Señor Jesús y dice, pero un hombre prudente edificó su casa sobre la roca, hablando que él es la roca, nuestro Dios es la roca, pero muchas veces no edificamos nuestra vida sobre la roca que es Cristo, sobre Él. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Y cuando no lo conocemos comenzamos a cometer muchos errores. Muchas veces nuestra actitud delante de Dios es mala, pero porque nos hemos alejado de él. Y cuando comenzamos a alejarnos de él, algo más viene a ocupar el primer lugar en nuestras vidas. No se queda desocupado. No creamos que está nuestra escala de valores o nuestra escala de amor y estaba Dios, luego nuestra familia, luego nuestros amigos y así sucesivamente. Cuando quitamos a Dios del primer lugar, algo más va a venir a ocupar ese lugar. Pero ese algo más no puede llenar todo lo demás. En el caso de Israel, habían dejado de buscar a Dios. Habían comenzado ellos a crear sus propios ídolos. Ellos creaban sus ídolos, los adoraban y dentro del capítulo podrás ver la descripción tan vívida que el Señor le dice, ustedes agarran un tronco, la mitad le echan al fuego, otra parte hacen para calentar la comida y lo que les sobra crean un Dios. Y en esos tiempos podríamos decir, yo no tengo dioses. Pero muchas veces creamos nuestros propios dioses. Dice el versículo 9, qué necios son los que fabrican ídolos. Y muchas veces tú y yo fabricamos ídolos. Y no que les tengamos ahí su nicho, su estatua, pero muchas veces nuestros ídolos es el trabajo, o es la familia, o es una persona, o son los, perdón, o son los bienes materiales. Pueden ser muchas cosas. Un estatus social. En eso nos enfrascamos y buscamos solamente eso. No quiero perder mi lugar en la sociedad. Y nos olvidamos de Dios. Y a Dios lo quitamos. Buscamos otras cosas, pero Dios es lo último. Y el Señor nos dice, no, no hagan eso. También en el versículo número 17 dice que en ocasiones pedimos ayuda a nuestros propios ídolos. Aquello en lo cual ponemos nuestra confianza. ¿Qué pasa si cierran el trabajo? ¿Qué pasa si pierdo a esta persona que tanto amo? ¿Qué pasa si mi casa se quema? ¿Qué pasa? Y empezamos con los qué pasa y ya Dios dice, pero si aquí estoy yo y no me buscas. Y dentro de nuestra vida hacemos ceguera espiritual. Y lo dice en el versículo número 18. Lo voy a leer y espero que no sean palabras muy fuertes, pero entendámosla. Dice, cuánta estupidez y cuánta ignorancia tienen los ojos cerrados y no pueden ver, tienen la mente cerrada y no pueden pensar.
Y es que muchas veces así nos comportamos. Vemos, pero solamente lo material. Y no vemos lo que Dios quiere que veamos. Pensamos lo que nosotros queremos pensar, pero no pensamos lo que Dios quiere que pensemos. Y es que tenemos que entender algo. Lejos de Dios, dice el Señor, sus caminos no son mis caminos. Sus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Pero por qué? Porque nos hemos alejado de Dios. Pero Dios quiere restaurarnos. De hecho, desde el inicio les habla sobre no tengan miedo. En el versículo 2 dice no tengan miedo. Pero es que el miedo viene cuando quitamos a Dios de nuestra vida. Y me gusta el versículo 21 y 22. Y me gustaría que lo leyeras también en tu casa. Y dice, presten atención, oh Jacob, y a lo mejor ahí ponle tu nombre. Porque tú eres mi siervo, oh Israel. Yo, el Señor, te hice y no te olvidaré. He disipado tus pecados como una nube y tus ofensas como la niebla de la mañana. Vuelve a mí, porque yo pagué el precio para ponerte en libertad. El Señor nos ha perdonado y ha pagado el precio para darnos libertad, pero la libertad es en Él. Porque fuera de Él no hay libertad, hay pura esclavitud. Recuerdo una historia de un niño que construyó un barco y lo echó al mar y lo piloteaba él, tenía él su control y lo piloteaba, pero en un momento llegó una ola y robó el barco, se llevó el barquito muy lejos y el niño no lo encontraba, no lo encontró y él quedó muy angustiado. ¿Por qué lo había hecho? Con sus propias manos lo había construido. Pasaron los años y cuando iba caminando por el centro de la ciudad se encuentra que en una tienda tenían un barquito muy parecido a ese. Y cuando pidió verlo se dio cuenta que no solamente era muy parecido, sino que era ese barquito que él había construido. Pero ya lo tenían ahí en venta. Y le dijo al señor, ¿cuánto cuesta? Ya le dio el precio, el niño se esmeró mucho para juntar el dinero y poder comprarlo. Y cuando lo obtuvo, dice, ahora eres doblemente mío, porque te construí y luego te compré. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos hizo, con un propósito te ha hecho. Pero muchas veces perdemos ese objetivo. Pero ya nos ha comprado a precio de sangre si hemos entregado nuestra vida a Él. No nos alejemos de Dios. Busquemos a Dios porque Él es el único que puede ayudarnos, el único que puede quitar nuestros temores. En el versículo número 28 empieza a hablar de Ciro y ya el día de mañana continuaremos hablando sobre Ciro, una profecía que el Señor da años atrás y se cumplen de acuerdo a las palabras que Dios da. Que tengas un excelente día, nos vemos el día de mañana y recuerda, lee tu Biblia. Hasta pronto.